Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Conexión Digital. Mi nombre es Mariana Sosaya y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la gestión de asuntos, el Issues Management. Para eso hemos invitado a una experta en el tema. Ella es la doctora Judith Cruz. Es profesora de tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las Américas Puebla. Ella es doctora y maestra en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. También cuenta con una maestría en Mercadotecnia. Es miembro de la Public Relations Society of America desde 2013. Ella es experta en relaciones públicas, comunicación de crisis e imagen de marca. Hola, ¿qué tal, Judith? ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Qué gusto participar en este programa de Conexión Digital. Muchísimas gracias, Judith, y ustedes van a encontrar mucha de su información en nuestra revista de Conexión. Y precisamente en uno de los últimos números, ella nos platicaba acerca de este tema, de la gestión de asuntos. Y Judith, me gustaría que nos compartieras qué significa eso de Issues Management, gestión de asuntos, y por qué crees que es importante que los líderes de negocios o aquellas personas que están emprendiendo, trabajan en una gran organización, deberían conocerlo. ¿Qué es? ¿Qué significa? Para empezar, creo que es un nombre que pocos están habituados, ¿no? Que no se conoce mucho y que es muy fácil asumir quizás que es una actividad complementaria en algunos casos, que no es tan relevante para la planeación estratégica de las organizaciones. Sin embargo, cuando conocemos un poquito más de lo que es la gestión de asuntos, nos vamos a dar cuenta de su relevancia, de realmente el papel tan relevante que juega en esta planeación estratégica. En principio, la función es muy simple. Lo que tienen que hacer es vigilar e investigar el entorno de la organización. Parece fácil y a veces te puedes preguntar, ¿para qué voy a vigilar? ¿Para qué voy a estar pendiente de qué pasa alrededor? Pero si no estás atento a lo que está ocurriendo en tu entorno, es muy fácil que te lleguen los problemas, ¿no? Que situaciones que a lo mejor, de momento están dando primeras señales de preocupación, pueden llegar a escalar en una crisis y en esos casos, por supuesto que la situación ya requiere otro tipo de medidas. El problema es que tendemos, lamentablemente, a olvidar esta parte y decir, bueno, es algo que no tiene tanta importancia, lo podemos atender después y es ahí donde se van creando los problemas, ¿no? Ustedes recuerden, y yo siempre creo que de manera muy coloquial, esto es como el dicho, ¿no? Más vale prevenir que lamentar. Y cuando te pones a prevenir todo lo que ocurre a tu alrededor, es más fácil que tengas un funcionamiento mucho más fluido, más, más en la línea de lo que tus metas estratégicas se han planteado, ¿no? Entonces, lo que tú como líder en la organización puedes hacer es considerar básicamente todo tu entorno y decidir cuáles son aquellos aspectos que realmente requieren tu atención. Este proceso, la clave es que es algo proactivo. No puedes esperar a que ocurran las cosas. Tienes que tomar la iniciativa y desde la dirección decir, ¿sabes qué? Voy a estar atento, voy a checar qué está pasando a mi alrededor para poder tomar decisiones oportunas. No puedo esperar ahora sí a que ocurra el fuego y entonces empezar a apagarlo, ¿no? Tengo que hacer toda esta estrategia, todo este proceso de prevención para planear en consecuencia, tomar ahí sí decisiones que pueden incluso cambiar las políticas de la organización para poder tener un funcionamiento adecuado, fluido y óptimo y por supuesto que contribuya a una buena reputación. Y justo esto que dices al final, construir una buena reputación. Y Judith, y mencionabas también hace un momento, verificar aquello que sí realmente valga la pena, inclusive determinar prioridades, ¿no? Aquello que sí llama la atención y que deberíamos poner precisamente esa atención para construir también la reputación de la empresa. ¿Cómo podría saber un líder de negocio o el responsable de ello en qué sí poner atención? Porque hemos visto casos, y a mí me encanta ver todos estos casos que tú también inclusive has compartido, de empresas que por pequeños detalles
que probablemente pueden pasar inadvertidos, no se ven, no se toman en cuenta y creemos que es poco importante, sin embargo, daña considerablemente la reputación. Hemos visto algunas empresas que han tenido algún tema, algún conflicto. ¿Qué podría ser aquello que sí nos llame la atención y que lo pongamos de vista en nuestro proceso de planeación? Buena pregunta. La verdad es que cuando empezamos a tener toda esta lista de asuntos o de posibles temas que van o pudieran afectar a nuestra organización, nos damos cuenta que tenemos a veces 20,000 cosas que planear, ¿no? Y puede resultar muy apabullante toda esa cantidad de situaciones porque dices, Dios mío, tantos problemas se me van a venir encima, cuando la realidad es que solamente de esa lista de a lo mejor 40 cosas que identificaste, solamente 3 o 4 son los relevantes, ¿no? Y una de las quizás estrategias más habituales o más fáciles que se pueden implementar dentro de las mismas organizaciones es pues ver la competencia. Cuando ves la competencia, cuando haces un análisis de qué tipo de problemas está enfrentando tu competencia, ya sea directa o indirecta, o en general, si lo quieres hacer un poco más amplio, todo el sector en el cual te desenvuelves, te vas a dar cuenta y es muy probable que percibas de manera más clara ciertos elementos en común, ¿no? Entonces, quizás es allí donde tú puedes enfocar esa atención para planear esos asuntos, ¿no? A lo mejor hay temas tecnológicos que afectan a esa industria, temas sociales, temas económicos, en fin. Y esos aspectos son los que tú debes monitorear de manera más puntual para no sentirte tan abrumado por toda esa cantidad de situaciones, ¿no? Algo que también es muy importante y que no necesariamente va vinculado a un sector o a un tipo de organización en específico son los temas sociales, ¿no? Los temas sociales que pueden ser desde la equidad de género, por ejemplo, ¿no? Eso es un tema que está en el radar, que hay una conversación social muy amplia, muy fuerte y que muchas organizaciones pueden decir, ¿y a mí qué? ¿Yo por qué lo voy a atender si yo me dedico a hacer autopartes, ¿no? ¿Cómo me va a afectar, no? Y sin embargo, son temas que, dada la relevancia que poseen, es importante incorporarlos en este proceso de planeación. Y hemos visto, y estoy seguro que a lo mejor alguno de ustedes ha visto estas notas casuales que encontramos en diferentes medios que dicen, por ejemplo, a esta persona se le discriminó por temas de género, ¿no? O porque el uniforme no le quedaba. Tal vez encontraron uno por ahí que decía que el uniforme y entonces dijo, y esto también es discriminación, y un estándar y un estereotipo. Y son cosas que a veces no las vemos para nuestro proceso de planeación, en nuestro proceso de análisis, todo esto estratégico. ¿De qué manera hoy, y justo mencionabas, muchas veces ni tan siquiera escuchamos este nombre, el concepto no es conocido por nosotros? ¿De qué manera hoy podríamos introducirlo en nuestro proceso de planeación estratégica? Una de las maneras en las que podemos planear estratégicamente el issues management o la gestión de asuntos, primero va a partir desde la dirección. El líder de la organización debe ser consciente de que los problemas están allí, que pueden tocar a la puerta de cualquier organización en cualquier momento, no van a pedir permiso y se pueden apoderar del control de una organización, ¿no? Entonces, es en ese momento cuando ese líder, esa cabeza, es consciente de eso, que va a permear a través de una estrategia de cultura organizacional a toda su demás empresa, ¿no? Y ser muy también conscientes de que esto no es simplemente cuestión de un discurso o de un correo que mandas por ahí de vez en cuando. Es toda una planeación, ¿no? Es permearlo a todos los niveles, que todos sean conscientes de que cada una de las personas que colaboran en las organizaciones son parte de la construcción de esa imagen, de esa reputación que tienen en conjunto, ¿no? Y que se transmite al público.
En la medida de que cada quien entienda también esa relevancia de su función y de su rol dentro de la organización, pues se va a dar cuenta de que pues va a afectar a otras áreas si no hace bien su trabajo, ¿no? O si hay aspectos que no está monitoreando de manera adecuada. Por lo tanto, en el momento en que tengamos esa conciencia colectiva de la importancia de mantener un orden, de vigilar el entorno constantemente, de tomar medidas oportunas, de no dejar pasar las cosas, es como vamos a poder avanzar. Y ¿sabes qué? Creo que a lo mejor no vamos a tener visibilidad de todas las cosas que podrían pasar. Sin embargo, sí crear formas de cómo responder desde una forma proactiva. Y por lo tanto, que todos los miembros de la organización vivamos una cultura muy similar. A mí me encanta decir el tema de los valores, es decir, que compartamos valores todas las personas. Sucede algo y cómo podríamos responder en conjunto. Y ahí está uno de los grandes retos que tienen los líderes hoy en día, o la gente que lleva un equipo. No tenemos claro el tema de la comunicación en crisis, pero inclusive no tenemos claro cómo comunicarnos unos con otros. El mensaje no se da. A mí me gustaba mucho un maestro que una vez tenía, me decía, es que la conversación adecuada, pero con la persona incorrecta, ¿no? Entonces, de repente no sostenemos las conversaciones, la comunicación con la persona que tendría que ser. Y dado este tema, si hoy sucediera un evento externo a nosotros, no teníamos un plan tal cual de ese evento en particular, pero sí tenemos un plan para saber cómo responder y ese tema de comunicación, y todos los miembros de la organización responden por la organización como tal. No es como yo, como tú decías, soy autopartes, yo estoy en producción, no me importa, ¿no? Sino que todos conservamos una imagen de la organización. Me refiero al reto de cómo lograr crear esta cultura proactiva, pero que estemos conscientes de la importancia del mensaje que damos hacia afuera, de estar atentos, de estar alertas. ¿Cuál podría ser precisamente ese mensaje que los líderes podrían llevar al resto de sus equipos, hacia el resto de la organización? Es la pregunta del $1,000,000, porque creo que es más, más valiosa. La realidad es que mucho empieza, bueno, no mucho, todo empieza desde cómo está estructurada la organización. Tiene que tener cimientos muy fuertes, la comunicación interna tiene que ser sólida, tiene que haber una cultura organizacional realmente cohesiva para que pueda entonces la organización proyectarse al exterior. Si la casa no está bien, por dentro, pues sí, a lo mejor la fachada la ves muy bonita, pero abres la puerta y ves el reguero allí, no es el caso, ¿no? Y vas a empezar a ver un detrimento en la imagen, ¿no? Y siempre es muy importante ser transparente y ser coherente con lo que se hace, ¿no? Si la dirección tiene una filosofía de comunicación, de acción, por supuesto, de palabras que van acompañadas de acciones y que estas son coherentes con los valores que tú estás mencionando, con esta filosofía de trabajo, con la misión que se ha planteado la organización, con la visión que se quiere alcanzar en un futuro. Entonces, es más fácil, desde mi punto de vista, que todos logren ese entendimiento porque ven ese fin común y van de la mano para lograrlo, ¿no? Y cuando tienes precisamente esa estabilidad dentro de casa, pues se refleja al exterior y eso se transmite automáticamente en una pues reputación positiva, ¿no? Cuando hablamos luego de estrategias de relaciones públicas para mejorar la imagen, digo, pues sí, puedes mejorar a lo mejor la imagen de algo, pero de manera momentánea. Si no tienes al centro algo genuino, algo que realmente tenga todos esos valores y que pues sea coherente con lo que hace y con lo que dice, pues por más que lo maquilles, no va a funcionar, ¿no? Entonces, una estrategia de relaciones públicas en ese caso, pues no va a tener mayor consecuencia porque no va a estar sustentada en hechos que le permitan reflejar lo que es.
Gracias, Judith. Y hay un par de elementos que me gustó que mencionaste. Eh, un liderazgo cuyas características sean transparencia y coherencia, y que sus acciones se vean reflejadas en la misión, en la forma de vivir en la organización. Entonces, lo primero que tenía que ser a ver qué sí quiero, o sea, qué realmente sí queremos, qué decimos que somos y por lo tanto que se vea reflejado en nuestro actuar. Y si es algo claro, entonces voy a ser mucho más transparente en el mensaje que voy a dar. A mí me encanta decir que cuando no es algo nuestro se ve, ¿no? Hasta tu corporalidad, la forma en que lo mencionas y demás. Entonces, qué mejor si vamos a sostener una comunicación dentro de la organización, ver si que realmente seamos coherentes, congruentes con todo lo que hemos vivido, con nuestra filosofía organizacional y así la transparencia va a ser clara. Creo que son parte de las, pues no sé si de las competencias o los valores de un liderazgo. ¿Cómo ves, Judith? Mira, definitivamente yo sé que, digo, es otro tema completamente, ya hablar de liderazgo como tal, pero finalmente quien esté al frente, quien lidere un equipo de trabajo, y a lo mejor no necesariamente es pensar en la alta dirección, a veces nuestro jefe inmediato también debe ser capaz de transmitir esos valores, esa coherencia, ese respeto a lo que se hace y el respeto hacia los demás, ¿no? Creo que también eso es una clave. Y una vez que tienes eh, pues esa coherencia en tus acciones, es muy fácil, creo yo, que empieces a trabajar y planear adecuadamente para un futuro organizacional en conjunto. Judith, ¿por qué sí debería importarnos a todos como organización la imagen que damos hacia afuera? Toda esta comunicación que damos. ¿Por qué sí desde como negocio? ¿Por qué sí nos importa? Nuestra imagen y reputación es lo más valioso que tenemos. Nuestro nombre es lo más valioso que tenemos. Por eso nos debería importar. Más allá de un nombre comercial que pueda existir y que sean letras, tienen un significado más allá de ese nombre, ¿no? Hablamos de marcas que han trascendido a generaciones y que siguen siendo relevantes, ¿no? Y que precisamente cómo se han comportado, cómo han desarrollado su vida, digámoslo así, se ve reflejada a través de esos valores y de esa pues interacción que tienen con sus diferentes públicos, ¿no? Entonces, el cuidar la reputación, nuestro nombre, pues como individuos, por supuesto que le damos mucho valor. Cuando yo te digo, ya te doy mi palabra de que lo voy a hacer, quiero pensar que eso significa algo, tanto para mí como para ti, ¿no? Que lo estás escuchando. Y en una organización a veces no lo percibimos tanto así porque no les vemos un rostro, no son entidades abstractas, por supuesto, que no necesariamente identificamos con algo así. Sin embargo, sí podemos ver ejemplos de organizaciones que han sido muy valiosas, ¿no? A lo largo del tiempo, que han apoyado causas y que se identifican con esas acciones positivas y por lo tanto la sociedad empieza a valorarlas no solamente por lo que ofrecen en términos de productos y servicios, sino por lo que ofrecen en términos de valores y de apoyo a la sociedad. Excelente, Judith. Y me gusta esto que dices, porque luego no somos claros o no estamos conscientes en las empresas este componente de confianza que el consumidor le da a la empresa por el nombre y el prestigio, ¿no? Entonces, de repente no sabemos que yo compro, voy a este lugar por también la confianza que me da de acuerdo al nombre y prestigio que tiene. Entonces, creemos que son temas divergentes al negocio, como decir, bueno, ¿qué pueden pensar o qué pueden decir? No importa lo que digan. Claro, porque nuestros clientes pueden verse afectados, su decisión puede verse afectada de acuerdo a la imagen, el nombre o la reputación que tenga la empresa. Y la vez pasada hablábamos también de temas de mejora o de calidad
Y cuando yo tampoco, si tú como departamento área tampoco has cuidado tu imagen y tu nombre, y yo soy tu cliente interno, digo, híjole, no me lo van a entregar en tiempo, no va a Claro. estar listo, y empiezas a dudar, y eso también merma la calidad del producto y o servicio que nosotros tenemos. Entonces, es claro que el preocuparnos por esos temas es un enfoque integral que afecta positivamente al negocio. Y hablando precisamente de la imagen y el nombre que nosotros tenemos, ¿qué podríamos hacer para prevenir en situaciones de crisis? Y si ya estamos en la crisis, hemos visto algunos casos en que la empresa, su departamento de relaciones públicas, se queda callado, pasmado, esperando, ¿no? Y lo hemos visto en algunos casos de algún tiempo que se convirtieron en casos de estudio, que dices, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo prevengo la crisis? Y si ya estoy ahí, ¿qué hacemos con la crisis que hoy estamos viviendo nosotros como empresa o como organización? Creo que para contestar a tu pregunta, nos tenemos que regresar nuevamente al tema de la gestión de asuntos. El llegar a la crisis muchas veces implica que no hemos hecho nuestra tarea y que no hemos hecho una planeación de gestión de asuntos oportuna. En otros casos, la realidad es que también hay riesgos que están latentes y que por más que los planeemos, por más que los vigilemos, van a surgir, porque digamos es la misma naturaleza de estas situaciones y hay situaciones, crisis que también van asociadas, por ejemplo, a accidentes, desastres naturales, que no tenemos ningún control de ellas, ¿no? Pero si queremos realmente prevenir una crisis y no quedarnos, como dices, pasmados, así de, ¿qué pasó aquí? ¿A qué hora pasó esto? ¿Por qué no me enteré? Tienes que realmente ponerte a planear desde un inicio. Tienes que decir, a ver, ¿qué está ocurriendo? Tienes que monitorear y quizás de ahí, pues ya a lo mejor nos da tema para otra plática, es no solamente quedarte en la planeación de asuntos, sino empezar con una planeación de riesgos, que es otra estrategia, ¿no? Y de los riesgos también luego podemos ya enfocarnos en las estrategias de comunicación de crisis, porque sabemos que hay riesgos que son inminentes y que podemos, pues ahora sí que enfrentarlos en cualquier momento. Independientemente de esos procesos de planeación, lo que hay que hacer es tener siempre una respuesta a la mano. Saber de qué manera podemos comunicarnos, tranquilizar a nuestros públicos, darles información pertinente que les permita obtener información de quien ellos quieren, es decir, de nosotros como organización, que no estén buscando otras versiones, otros datos, otra información de alguien ajeno a la organización. Y eso es muy importante. Entre más te tardes en dar una respuesta, más se especula la gente, más se inventa sus propias historias, más se crean chismes, rumores y por lo tanto te va a afectar más. Y algo que tú pudiste haber controlado o parado en un determinado momento, te vas a dar cuenta que ya está en manos de alguien más simplemente porque no pudiste darles la información de manera oportuna. En ocasiones no es posible dar una información completa porque en el momento en que se va gestionando una crisis, pues no necesariamente tienes todos los datos ni toda la información o hay cosas que tampoco puedes decir por cuidado, por respeto, sin fin de cosas. Pero tienes que tener un mensaje, sin duda. Simplemente para que tu público sepa que ahí estás, que estás pendiente, que estás preocupado y que en cuanto tengas tú algo que comunicar, se los vas a decir. Excelente, Judith, porque eso me gusta, que seas tú la fuente de información, ¿no? Para que no haya estas ideas o estos chismes que existen. Y creo que eso es un excelente consejo que nos has dado el día de hoy. Y me gustaría, para cerrar esta conversación, esta charla, que nos pudieras compartir tres o cinco aspectos claves para la gestión de asuntos. ¿Qué podríamos decirle que se lleven a las personas que nos están viendo o escuchando? Bueno, creo que en principio lo que podemos hablar son de los 5 pasos clave para poder planear asuntos dentro de nuestras organizaciones, ¿no?
importante empezar por esa identificación del problema o los asuntos. Les digo, cuando hablamos de monitorear el entorno, es realmente checar el aspecto social, el entorno económico, el entorno político, el entorno tecnológico. Digamos que son los 4 más importantes. Una vez que tenemos realmente ese panorama bastante claro de qué es lo que está ocurriendo dentro de todos esos sectores, pues nosotros podemos empezar ya a discriminar y decir, bueno, esto sí me afecta, esto realmente no, esto es factible, esto en la vida me va a pasar, ¿no? Entonces, una vez que tienes ya esa identificación de asuntos, empiezas a analizar cada uno de esos. Y cuando digo analizar, no es como que así una descripción de, se trata de esto, no, o de qué se trata la equidad de género, no, y definición de diccionario. Tienes que hacer una investigación cuantitativa, cualitativa, obtener datos duros que tú puedas utilizar para tomar decisiones estratégicas. Puede ser caro en algunos casos, pero también depende de la cantidad de investigación que tú quieras hacer. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Solamente me voy a dedicar a hacer información de fuentes secundarias, es decir, voy a hacer un benchmarking nada más con lo que encuentro en Internet, bases de datos que sean abiertas. Hay maneras de recopilar esa información, no tienes forzosamente que hacer gastos significativos, que no todas las organizaciones los tienen, ¿no? Entonces, en cuanto haces ese análisis de datos, pues ya puedes tú definir y priorizar y decir, ¿sabes qué? Pues sí, tengo 10 temas que son importantes, 10 asuntos que me pueden llegar a afectar, pero de esos 10 en este momento me tengo que enfocar en estos 2 y los otros los puedo ir calendarizando poco a poco para que también la misma organización pueda destinar recursos económicos y recursos humanos para poder implementarlos de manera adecuada, ¿no? Una vez que ya se tiene todo eso, entonces, claro, ya hacemos todo el proceso de la estrategia del cambio, que es, creo yo, lo complicado del tema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya tienes que establecer una postura respecto a cada uno de esos problemas que estás identificando, ¿no? Y la postura es básicamente qué vas a hacer al respecto. ¿Le estoy pagando más a hombres que a mujeres? ¿Me vale? ¿O voy a pagarles igual, ¿no? Voy a subir el salario a las mujeres, voy a hacer ya realmente un cambio en las políticas organizacionales que me permitan resolver esta situación, este asunto, antes de que llegue a darse un verdadero problema. Muchos de estos asuntos a veces pasan desapercibidos dentro de las mismas organizaciones y digamos que se vuelven como que parte del día a día y por lo tanto no se atienden. Entonces, esta investigación de la que mencionaba en el paso anterior es la que nos va a dar luz en lo que está surgiendo dentro de las organizaciones para poder mejorarlo, ¿no? Entonces, ya que tomas estas decisiones en cuanto a qué tengo que hacer, pues entonces ya haces tu plan de acción, cómo vas a ir implementando los cambios dentro de tu organización, los tiempos en los que se van a dar y todas las modificaciones organizacionales que esto acarree, ¿no? Finalmente, pues tienes que ir monitoreando lo que vas haciendo, ¿no? Y evaluar tus resultados. Y algo importantísimo, esto es un proceso constante, no para nunca. Una vez que evalúas y que tienes ya resultados, pues vuelves nuevamente a hacer todo de nuevo. Es un proceso circular que te va a permitir, hay que tomarlo como un proceso de mejora, creo yo. Es un modelo para mejorar, para evitar caer en crisis en la medida de lo posible, pero que pues si tienes controlados todos esos elementos, seguramente vas a poder tener estabilidad dentro de tu organización.
Excelente, Judith, muchísimas gracias. Creo que eso nos da una guía para saber cómo comenzar y cómo incorporar esta gestión de asuntos en el proceso de planeación y en el día a día, como bien dices, no nada más es planearlo, sino cómo lo vivimos día a día para prever y sobre todo en este constante tema de mejora. Pues muchísimas gracias, Judith, por tu aportación, por tus comentarios, nos es de gran utilidad y me gustaría preguntarte si tienes un mensaje final para todos los que nos están viendo o escuchando. Bueno, primero que nada, gracias Mariana por esta entretenida entrevista, la verdad muy fluida, me gustó mucho, la disfruté. Y creo que el que pongan ustedes sobre la mesa todos estos temas, no solamente para pues los que están estudiando comunicación, sino para todo el público en general, es importante. Creo que sí también el público, la gente en general debería de considerar que sus organizaciones necesitan especialistas en estas áreas. Que yo sé que luego dicen, hay comunicación, no es tan importante, pero la comunicación no es solamente un community manager para redes sociales, es una planeación estratégica, son muchas herramientas que van de la mano de esa planeación, de ese crecimiento, de esa construcción de la reputación. Una estrategia de relaciones públicas no es para hacer una fiesta necesariamente, ¿no? Y eso creo que sí quisiera que la gente lo supiera. Hablar de comunicación, de relaciones públicas es planear estratégicamente para construir una imagen y una reputación de las organizaciones. Y para eso hay especialistas que formamos en la UDLAP y que pues pueden acudir con nosotros cuando tengan alguna duda para sus organizaciones, por supuesto. Muchas gracias, Judith. Justo es romper ese paradigma, esa creencia que tenemos, ¿no? Entonces, que alguien de comunicación y a lo mejor nada más va a estar en medios o es el community manager, sin embargo, responde a todo un proceso estratégico que contribuye a los logros de la organización. Por eso decías, va alineado a la misión, a lo que buscamos. Y también este tema de eficiencia de negocio, por eso creemos que este asunto, lo que hemos platicado el día de hoy, está vinculado con ser mucho más eficientes en el negocio, porque si queremos cuidar nuestra imagen y nuestra reputación, es importante contar con expertos de este tema, como tú bien mencionas, y pues bueno, la Universidad de las Américas Puebla también cuenta con estos profesores, con esta gran formación académica, pero también la experiencia en el campo. Estoy segura que toda esa información que nos has compartido, y si también hay jóvenes interesados en qué es comunicación, pues también les puede ser de gran utilidad haberte escuchado. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les invito también a leer los artículos con los que ha colaborado Judith en Conexión, en nuestra revista. Nos vemos próximamente, ya saben, por Facebook de la Universidad de las Américas Puebla, TV UDLAP Conexión, también por Spotify y YouTube. Nos vemos en otra ocasión. Gracias, hasta luego.